Muy buenas de nuevo, pues como os prometí en el vídeo anterior, vamos a empezar a analizar los distintos motores de corriente continua que tenemos y sus características de funcionamiento. Os recuerdo que en este caso nuestra curva característica, en el caso de los motores, pues iba a venir determinada por unos ejes donde vamos a tener velocidad y par inducido. Vamos a querer analizar cómo se comportan en función de estas dos variables. En este caso, en el caso de los motores, a diferencia del generador, nosotros vamos a introducir la potencia a nuestra máquina a través de los terminales donde tenemos VT. Es decir, nosotros conectaremos una fuente eléctrica ahí y alimentaremos a nuestro circuito. Esto hace que nuestra máquina de excitación independiente y nuestra máquina con excitación en derivación, si VT es constante, se comporten de manera similar. ¿Vale? Entonces, nuestro circuito eléctrico va a venir determinado del inducido por una ecuación que no es más que aplicar segunda ley de Kirchhoff, donde vamos pues, a tener que VT será igual a la caída de tensión que exista en RA más la Fe inducida, tanto para el motor en excitación independiente como para el motor en excitación en derivación. ¿Vale? Si os dais cuenta, la corriente ahora ha cambiado su sentido. Va desde los terminales VT hacia la FEM. Pues era esperable, ¿no? Ya que nuestra máquina va a estar trabajando como motor, pues la potencia va a fluir desde la parte eléctrica a la parte mecánica. Una vez que hemos presentado esta primera ecuación, vamos a analizar ahora qué ocurre cuando aumentamos el par de carga en nuestra máquina, ¿vale? Imaginaros que estamos en régimen estacionario, estamos girando a una velocidad omega y que en un instante dado el par de carga aumenta. Pues en régimen estacionario el par inducido y el par de carga son iguales, pues en ese instante aumenta el par de carga. El aumento del par de carga va a producir que la velocidad a la que yo estoy girando, a la que nuestra máquina está girando, disminuya, ¿vale? Imaginaros vosotros mismos, ¿vale? Vamos a poner un ejemplo, como a mí me gusta. Vais corriendo por la calle y de repente la pendiente aumenta. Pues el par de carga empieza en el par que tenéis que vencer, la fuerza a las cuales tenéis que vencer, pues aparece también una parte debida a la gravedad. Bueno, pues vuestra velocidad disminuye, ¿verdad? Pues en un motor ocurre lo mismo. Si el par de carga al que yo estoy sometiendo a mi máquina aumenta, la velocidad va a disminuir, ¿vale? Pues ya que la FEM depende, recordamos, de parámetros de la máquina, parámetros constructivos, el flujo magnético que teníamos y la velocidad, si mi velocidad disminuye porque aumenta el par de carga, ¿vale? Como aquí vemos, nuestra FEM inducida disminuirá también. Esa disminución de la FEM inducida, teniendo en cuenta que nuestra VT es constante, si este término disminuye, este término tendrá que aumentar para que se siga cumpliendo la segunda ley de Kirchhoff. Con lo cual, simplemente aquí hemos despejado la IA. Si nuestra FEM disminuye, nuestra corriente de inducido deberá aumentar. Bien, pues si aumenta la corriente de inducido, y recordamos del tema 1 que el par inducido en nuestra máquina era igual a un parámetro que era dependiente de los parámetros de la máquina, una variable K, un coeficiente más que una variable, el flujo magnético y nuestra corriente IA. Esto quiere decir que si aumenta, va a aumentar el par inducido. Pues lo que va a pasar es que nuestro par inducido va a aumentar hasta que de nuevo sea igual al par de carga y llegaremos a un punto de equilibrio en el que el par inducido sea igual al par de carga a una velocidad menor a la anterior. ¿De acuerdo? El cual nuestra máquina seguirá girando satisfaciendo que el par inducido sea igual al par de carga, pero a una velocidad menor, ya que ha aumentado el par de carga. ¿Qué vamos a hacer ahora en el siguiente paso? Pues vamos a obtener para estas dos configuraciones de nuestro motor de corriente continua una expresión que nos permita relacionar cómo se va a comportar la velocidad en función del par de carga, en función del par inducido. Recordamos que nuestra
curva característica, en el caso de los motores, pues va a venir determinado por una curva en la que tendré velocidad frente a par inducido. Bien, pues para conseguir esta expresión, lo único que vamos a hacer es jugar con las ecuaciones que conocemos tanto de la configuración de la máquina como de las máquinas de corriente continua. Bien, las dos expresiones que conocemos de la máquina de corriente continua que vamos a utilizar es la de la FEN inducida, ¿vale? Que la tenemos aquí, y el par inducido. Hasta aquí, nada. De nuestra máquina funcionando como motor en derivación o con excitación independiente, teníamos nuestra ecuación de la segunda ley de Kirchhoff, el cual conocíamos que la tensión terminal es igual a nuestra FEN inducida más la caída de tensión que ocurre en la resistencia RA. Y lo único que voy a hacer es sustituir la FEN inducida en la expresión de la segunda ley de Kirchhoff y voy a introducir pues el flujo magnético, los parámetros constructivos de la máquina y la velocidad, ¿vale? Ya conocemos VT en función de flujo magnético, velocidad y nuestra corriente. Pues haciendo uso de la cuestión del par inducido que recordamos anteriormente, yo voy a poder ser capaz de despejar la corriente del inducido en función de mi par inducido, mis parámetros constructivos y mi flujo magnético, ¿vale? Lo único que he hecho es pasar al otro lado. Pues sustituyendo esta expresión de la corriente en el inducido en nuestra ecuación anterior, ¿verdad?, de la segunda ley de Kirchhoff, yo soy capaz de obtener una expresión donde me aparece mi tensión terminal, mis parámetros constructivos de la máquina, mi flujo, mi velocidad, mi par inducido, mi parámetro de la máquina, mi flujo y mi R. Si observamos esta ecuación, ya hemos dicho que VT va a ser constante, es decir, que yo voy a estar alimentando mi máquina de manera constante con la tensión terminal. Los parámetros constructivos son constantes, con lo cual ya tengo una expresión donde empieza a aparecer la velocidad y el par inducido y otros factores que son en principio constantes, ¿vale? Ya que el flujo magnético será constante, si mi VT es constante, pues yo en mi corriente de campo será constante en el funcionamiento. Bien, pues reorganizando esta ecuación, es decir, pasando este término, restando al otro lado y dividiendo nuestros parámetros constructivos y nuestro flujo, somos capaces de expresar la velocidad de la máquina, ¿vale?, la velocidad de rotación de la máquina en función de una tensión terminal de alimentación constante dividido por parámetros constructivos del flujo y un segundo término donde tengo la resistencia del inducido y elevado al cuadrado por los parámetros de la máquina y mi flujo magnético por el par inducido. Es decir, tenemos ya una expresión que me va a modelar cómo funciona mi motor de corriente continua con excitación independiente y derivación. Es decir, voy a poder calcular mi velocidad de rotación para cada par de inducido. Para un par inducido nulo, mi velocidad en vacío vendrá determinada por la tensión VT a la que yo esté alimentando, los parámetros constructivos de la máquina y mi flujo magnética. Y esta ecuación de aquí, ¿qué es? Pues bueno, es una ecuación de una recta, ¿vale? Con lo cual yo tendré para par inducido igual a 0 este valor de velocidad en vacío y luego mi velocidad va a variar de manera lineal con respecto al par inducido, ¿vale? Es una ecuación de una recta con pendiente negativa. Todo esto es así si tenemos bobinas de compensación y no aparece la reacción de inducido. Si aparece el fenómeno de reacción de inducido, lo que va a ocurrir es que nuestra caída de tensión, nuestra variación de velocidad con respecto al par ya no va a ser lineal, porque si tengo reacción de inducido y se me debilita el flujo, estos coeficientes que aparecen del flujo en el denominador van a variar cuando vaya aumentando el par inducido, ¿vale? Entonces, mi caída de tensión ya no será, mi caída de velocidad ya no será lineal con respecto al par inducido. Se me ha metido caída de tensión y estamos hablando de velocidad porque estamos en modo motor, ¿vale? Pues ahora lo que vamos a hacer es como
¿qué influencia tiene en realidad ese debilitamiento del flujo magnético debido a la reacción de inducido en el comportamiento de mi curva? ¿Cómo vamos a analizarlo? Bueno, pues vamos a verlo de 3 puntos desde el primer punto de vista, que está relacionado con la variación del flujo magnético. Yo puedo controlar la velocidad de mi máquina a través de 3 métodos. Uno es la variación de la corriente IF, porque va a variar mi flujo magnético. Ya hemos visto de la expresión anterior que el flujo magnético, ¿vale? Vuelvo a la diapositiva anterior. Vemos como el flujo magnético influye del valor de velocidad base y de la pendiente que va a tener mi recta, con lo cual yo podría variar la velocidad para un mismo par de inducidos variando el flujo magnético. Otra opción que tenemos es la variación de la tensión del inducido, y otro va a ser la variación, la inclusión de una resistencia en serie con nuestra resistencia de inducido para variar la velocidad. Bueno, pues empezamos con el primero de los métodos, que es el cambio de la corriente IF, es decir, vamos a variar la producción de flujo magnético en nuestra máquina. ¿Cómo puedo variar yo mi IF si mi velocidad es constante? Bueno, pues variando el valor de la resistencia del campo. Un aumento de la resistencia del campo produciría una disminución de mi corriente de campo. Os recuerdo que VT igual a RF por IF. Si VT es constante y yo aumento RF, pues mi corriente de campo debe disminuir. Una disminución de la corriente de campo indudablemente va a producir una disminución del flujo magnético, que como influye proporcionalmente, es directamente proporcional la Fe inducida al flujo magnético que tengo, pues va a producir que la Fe inducida disminuya, que a su vez ya hemos visto antes que cuando la Fe inducida disminuía producía un aumento de ella. Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta dos cosas: que el par inducido va a estar condicionado por dos circunstancias que ocurren. Una es que al aumentar el RF disminuye el flujo magnético, pero al mismo tiempo aumenta la corriente IA, con lo cual, ¿qué le pasará al par inducido? ¿Aumentará o disminuirá? Volvemos a hablar de fenómenos dominantes de uno frente a otro. El fenómeno que domine el aumento del par inducido, pues producirá que el par inducido aumente, y con lo cual la velocidad a la que se alcance el equilibrio en mi máquina será mayor, o que el par inducido disminuya por la disminución del flujo y que mi velocidad disminuya. ¿Vale? Pues vamos a analizarlo. Vamos a suponer que tenemos una corriente IL de 200 amperios, una corriente de inducido de 195 y una Fe inducida de 238,3 voltios. ¿Vale? Y vamos a suponer que se produce una disminución del 1% en el flujo magnético, y que esta disminución de un 1% en el flujo magnético pues produce una variación de nuestra Fe inducida, ¿vale? Sí, pues en lugar de tener 238,3 voltios, pues tendremos 0,99 por 238, que nos da 235,9 voltios. Si aplicamos la segunda ley de Kirchhoff y utilizando la ecuación de la segunda ley de Kirchhoff y obtenemos nuestra nueva IA, ¿vale? Vemos que nuestra corriente IA ahora es de 234,7 amperios, es decir, que para una variación de un 1% en el flujo magnético, es decir, una disminución de un 1% en el flujo magnético, produce un aumento cercano al 20% en la corriente IA. Con lo cual, si atendemos a la expresión del par inducido, nuestro par indudablemente va a aumentar más que disminuir debido al aumento de la corriente IA frente a la disminución del flujo. ¿Esto por qué ocurre? Bueno, pues porque en realidad este término, la resistencia real, es muy pequeña, con lo cual pequeñas variaciones van a hacer grandes diferencias o grandes aumentos de nuestra corriente IA. Con lo cual, ya vemos que al disminuir el flujo, nuestro par inducido va a aumentar, pues porque nuestra corriente ha aumentado un 20% frente a un 1% que ha disminuido nuestro flujo magnético.
el aumento del par inducido, ¿qué va a provocar? Pues va a provocar un aumento de la velocidad, ¿verdad? Desaparece ese equilibrio entre el par de carga y el par inducido porque aumenta, entonces nuestra velocidad aumenta y ese aumento de la velocidad lo que va a provocar es un aumento de la FEN inducida. ¿Vale? Nuestra FEN inducida, que dependía de la velocidad, pues aumenta al aumentar el par inducido, que va a provocar una disminución de nuestra corriente IA por la expresión de la segunda ley de Kirchhoff. Recuerdo VT era igual a EA más RA por IA, pues si EA aumenta, nuestra IA debe disminuir para VT constante. Una disminución de IA lo que va a provocar es una disminución del par inducido. En resumen, lo que va a ocurrir es que nuestro par inducido se va a igualar a nuestro par de carga, ¿vale? Por esta disminución que va a ir ocurriendo en el par inducido, pero a una velocidad mayor a la inicial, ¿vale? Al aumentar el par inducido, nuestra máquina se va a acelerar, luego va a empezar a disminuir, aumentar la FEN, nuestra corriente IA va a disminuir y se va a llegar a un equilibrio entre el par inducido y el par de carga, pero a una velocidad mayor, ya que en un instante hemos acelerado nuestra máquina. ¿Qué va a ocurrir en nuestra expresión que veíamos de la velocidad de rotación frente al par inducido? Bien, pues para funcionamiento sin carga, donde el par inducido es cero, si nuestro flujo magnético ha aumentado, nuestra velocidad el funcionamiento sin carga será mayor, porque este término sin carga es nulo, ¿vale? Y si este denominador es más pequeño, mi velocidad, ¿vale?, será mayor. Es decir, aumentando la resistencia del campo, lo que vamos a conseguir es aumentar nuestra velocidad en vacío. Sin embargo, también va a ocurrir lo siguiente, y es que nuestra pendiente también aumentará, porque el flujo disminuye, con lo cual el denominador es más pequeño, la pendiente aumenta. Con lo cual es un método, el aumento de RF1, que nos va a permitir aumentar la velocidad para altas velocidades o para funcionamiento donde tengo una carga inferior a un cierto valor, que normalmente suele ser el de plena carga. Me va a permitir, por lo tanto, incrementar las velocidades en esta zona de aquí de alta velocidad. En bajas velocidades se me puede dar la circunstancia, como veis aquí, que se crucen las curvas debido al aumento de la pendiente de nuestra expresión de velocidad de par inducido y la velocidad sea incluso menor, ¿vale? Con lo cual nos va a permitir aumentar velocidades cuando el par inducido es bajo. A partir de un cierto valor, en realidad la pendiente va a hacer que mi curva, que mi recta de velocidad esté por debajo de la que tenía originariamente. Este es el primero de los métodos que hemos visto. Siguiente método para control de velocidad. Bueno, pues en lugar de variar mi resistencia del campo, yo puedo añadir un controlador de tensión en mi circuito de inducido que lo que haga sea disminuirme la tensión que llega de la tensión terminal o aumentarme. Vale. Si aumenta mi tensión, si lo que hace es aumentarme mi tensión VA, que sería esta que hemos definido aquí a la salida del controlador, ¿qué es lo que ocurriría? Que mi corriente IA aumentaría y al aumentar, porque la diferencia entre EA y VA sería mayor, mi corriente IA aumentaría. Al aumentar mi corriente IA, pues consecuentemente lo va a hacer el par inducido, que recordamos que era directamente proporcional a la corriente IA, y pues tendremos un fenómeno similar al que hablamos antes. Aumentará mi par y hará que llegue a un equilibrio con mi par de carga a una velocidad superior. En este caso, ya que no varío ninguno de los parámetros de la ecuación de mi recta, es decir, mi flujo sigue siendo constante, yo lo que voy a obtener es una recta paralela a la originaria, ¿vale? Y que si mi tensión a la que estoy alimentando, VA2, es mayor que VA1, voy a conseguir una mayor velocidad
y con una pendiente constante porque no varía mi flujo. En realidad esto tiene sus limitaciones. Yo no voy a poder aumentar la velocidad por encima de un cierto valor, porque yo no voy a poder aumentar mi tensión por encima VA de un cierto valor, porque podría llegar a quemar la máquina, ¿vale? Por el aumento de corriente. Con lo cual es un método que puedo utilizar para disminuir las velocidades, disminuyendo mi tensión VA. Es decir, conecto aquí un regulador de tensión que lo que me permite hacer es disminuir esta tensión VA, con lo cual mi corriente IA disminuye y yo voy a obtener velocidades paralelas a mi velocidad que tendría si alimentara directamente con VT, ¿vale? Paralela. Es un método que para altas velocidades no sirve. ¿Por qué aparece en la diapositiva que no sirve para altas velocidades? Porque yo por encima de mi tensión máxima de alimentación, yo no voy a poder alimentar, por lo que decía, porque me quemaría mi máquina por el aumento de la corriente. Con lo cual yo normalmente lo que voy a utilizar es para disminuir las velocidades. Con lo cual en altas velocidades yo no voy a poder conseguir ningún beneficio porque no voy a poder superar el aumento. Y pasamos al último método, ¿vale? Es un método un poco más extraño, más que extraño es poco eficiente, se utiliza en sistemas donde en realidad no merece la pena pues, tener mecanismos de variación de la resistencia del campo o colocar un controlador de tensión, es decir, sistemas que tenga que ser económico, y lo que se hace en realidad pues, es añadir una resistencia en serie, ¿vale? En nuestro circuito inducido. Pues evidentemente si conecto una resistencia mayor, RS, a la que tenía originariamente, pues la caída de tensión en esa resistencia va a ser mayor para la misma corriente, ¿vale? Y nuestro objetivo es disminuir la corriente ya, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a tener? Pues que nuestro numerador, al aparecer esta resistencia en serie, será mayor, con lo cual la pendiente de mi recta será mayor. Este mecanismo es poco efectivo porque en realidad al colocar una resistencia en serie lo que hace es aumentar las pérdidas. Y aumentar las pérdidas en realidad no es nada interesante porque nos cuesta más dinerito, ¿vale? Es un método que me permite, si voy aumentando la resistencia que conecto en serie, ir aumentando la pendiente de mi recta, que era negativa, recuerdo la pendiente, con lo cual yo voy a poder ir disminuyendo la velocidad para un cierto par inducido, y como he dicho anteriormente, en realidad es un método muy poco eficiente porque aumenta las pérdidas al colocar una resistencia en serie, la cual voy aumentando. Bueno, pues con esto os he presentado el funcionamiento, las características de funcionamiento del motor de corriente continua con excitación independiente y con excitación en derivación. Conseguiremos que los conceptos se queden bien asentados en vuestras mentes cuando pues hagamos una serie de problemas pues destinados a aplicar los conocimientos que hemos visto en esta parte de teoría. Espero que os haya gustado el vídeo y si tenéis cualquier duda pues ya sabéis, contactad conmigo, intentaré resolverlo en el menor tiempo posible y me pongo a grabar el siguiente vídeo de este tema. Un saludo y hasta dentro de un ratillo.